mismas técnicas, tenemos que adaptarlas, por eso tenemos que hacer primero una evaluación y demás. Pero bueno, yo voy a presentar un poco las técnicas en global. Es por eso que, a ver, la idea es que este taller sea un poco más, que no sea pues la típica presentación que yo pongo, voy pasando, sino que voy a estar la mayor parte del tiempo hablando yo, pero habrá ciertos momentos en los que sí voy a compartir mi pantalla y os enseñaré pues algunos vídeos que tengo preparados o algunas imágenes que me van a ayudar a mí a explicar mejor o a que se entienda mejor lo que estoy exponiendo, ¿vale? Entonces, lo primero, yo creo que todos los que estamos aquí nos han dicho ya lo que es la ELA. Es una enfermedad que afecta a la motoneurona. La motoneurona, ¿qué es? La motoneurona es aquella célula nerviosa que va a llevar la información desde el cerebro, corteza cerebral y demás, hasta el músculo, ¿vale? Pues aún se desconoce exactamente por qué, pero en la ELA esa motoneurona, tanto la primera como la segunda, es decir, la que va desde el cerebro hasta la médula, como la que va desde la médula hasta el músculo, primero una y luego otra, o ambas, se ven afectadas y pierden su función, mueren. Entonces, la función que realizan, que es que transmitir esa información, hace que el músculo no se contraiga, no reciba la información, por lo tanto, se quede sin contracción. Es una enfermedad progresiva, como todos sabemos, entonces eso hace que poco a poco cada vez más fibras musculares y cada vez más músculos se vean afectados. ¿Qué ocurre? Que cuando la afectación muscular llega a los músculos que nos permiten meter el aire en los pulmones, eso hace que nuestra capacidad de ventilar, es decir, de meter y sacar aire dentro de los pulmones, sea cada vez más difícil o que sea cada vez más deficitaria. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que si pensáis, el pulmón en realidad en la ELA está bien, a no ser que haya una enfermedad que se añada, pues una persona que aparte tenga EPOC o que tenga una fibrosis, pero por lo general no es lo común. Entonces, si no hay otro tipo de enfermedad, lo que es el propio pulmón en la ELA está sano. Lo único que ocurre es que la musculatura que permite que el aire entre y salga de los pulmones es la que se ve afectada. ¿Qué musculatura es la que nosotros utilizamos para meter y sacar aire en los pulmones? Pues principalmente el músculo que nos ayuda que realiza esa función es el diafragma. El diafragma, que es el músculo que se encuentra, digamos, en mitad del tronco y que lo que va a hacer es bajar, cuando se contrae va a bajar y va a permitir que los pulmones se llenen de aire. Cuando el diafragma se relaja, sube hacia arriba, empuja los pulmones que están llenos de aire y ese aire sale por sí solo, ¿vale? El diafragma es el único músculo, aparte del músculo cardíaco, que está funcionando 24 horas al día. Es decir, cuando nosotros dormimos, toda la musculatura llega un momento, en una fase del sueño, toda la musculatura se relaja. Y el único músculo que va a seguir trabajando para que podamos respirar, evidentemente, va a ser el diafragma, ¿vale? Eso, bueno, ahora lo vamos a ver, pero eso tiene implicación en que cuando se empieza a afectar el diafragma, lo primero que solemos darnos cuenta, o la sintomatología principal, suele aparecer durante el sueño, ¿vale? Y eso ahora lo hablamos. Pero el diafragma no está solo. Al diafragma le ayudan otros músculos que llamamos músculos accesorios, que son aquellos que durante una inspiración profunda, es decir, yo ahora, por ejemplo, que estoy hablando, principalmente utilizo el diafragma, pero si voy a hacer deporte o subo unas escaleras o camino, necesitaré más cantidad de aire en mis pulmones, porque necesito más oxígeno para alimentar mis músculos. Con lo cual, necesitaré que para llegar más lejos haya otros músculos que me permitan llenar más aún la caja torácica de aire. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que esos músculos también se afectan. Y una de las cosas que nosotros vamos a hacer, que ahora vamos a hablar más adelante, es precisamente mantener esa movilidad de las costillas. Porque si los músculos no son capaces de llevar las costillas hasta el máximo, a las articulaciones más bien, hasta el máximo de su movimiento, vamos perdiendo. ¿Qué ocurre? Que si no hacemos nada, al cabo de un tiempo, esas articulaciones no serán capaces de llegar tan lejos como podrían.
si nosotros lo mantenemos, hacemos ejercicios y demás, ¿qué conseguiremos? Conseguiremos que esas articulaciones se sigan moviendo de manera pasiva, es verdad, pero por lo menos mantendremos la elasticidad de toda la caja torácica. ¿De acuerdo? Lo que decía de la expiración. En la expiración, nosotros cuando cogemos mucho aire, si luego dejamos de contraer, el aire sale por sí solo. Pero si, como decía antes, si yo tengo que hacer un esfuerzo, me pongo a correr, me pongo a subir unas escaleras, voy a necesitar coger mucho aire y luego que ese aire salga un poquito más rápido, con lo cual tendré que contraer con musculatura para que el aire salga, ¿vale? La musculatura principal que me va a ayudar a que el aire salga un poco más rápido es principalmente los abdominales, los músculos abdominales, ¿vale? Si yo necesito toser, si tengo algo en la garganta y necesito toser, cuando yo toso necesito que el aire salga muy rápido para que expulse lo que tengo en la garganta. Si cuando yo voy a toser mis músculos abdominales no se contraen con la suficiente fuerza, la tos va a ser ineficaz. Es decir, voy a quedar como una tos muy débil. ¿Por qué? Porque esos músculos no están generando esa compresión sobre la caja torácica o sobre el abdomen para aumentar la velocidad con la que sale. Entonces, ¿qué ocurre? Perdonad que voy a volver a compartir aquí. ¿Qué ocurre cuando tosemos? Cuando tosemos... Ajá. Ahora. Cuando tosemos, lo primero que tiene que ocurrir es que tiene que haber algo. Tiene que haber pues, o un resto de comida o que tenemos flemas en el pulmón y eso lo que provoca es una irritación, ¿vale? El sistema nervioso dice, aquí hay algo, necesito expulsarlo para que no entre en el pulmón y no genere una infección. O no me permita el paso del aire. Vale, una vez que se irrita, lo que va a hacer el organismo que es mandar la información al cerebro y va a decir, vale, pues ahora tenemos que coger mucho aire, porque para que la tos sea eficaz, cuanto más aire tengo en el pulmón, más fuerte saldrá después durante la tos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una inspiración profunda. Aquí, problema que decíamos antes, si tus músculos no te permiten hacer una inspiración profunda, ¿qué ocurrirá? Que la cantidad de aire que tendrás en tus pulmones será menor. Y por lo tanto, la cantidad de aire que va a salir después, cuando yo voy a toser, cuando voy a contraer mis abdominales, también será menor, ¿vale? Entonces, el primer problema que tenemos es, si tú quieres toser con eficacia, necesitas coger mucho aire. Y si no eres capaz, pues la eficacia será menor. Lo segundo que hacemos una vez que hemos cogido todo el aire posible es que cerramos la glotis. Eso dura muy poquito, dura entre 0,3 y 0,4 segundos, ¿vale? O sea, es muy poquito. A veces ni lo percibimos, pero es necesario. ¿Por qué es necesario que eso se cierre? Es necesario porque de esa manera aumentamos la compresión. Es decir, si yo cojo mucho aire, cierro y empiezo a toser, eso aumenta mucho la presión dentro del tórax y cuando yo abro la glotis, lo que ocurre es que el aire sale con mucha más violencia, mucha más fuerza, que es lo que queremos. Entonces, esa pequeña fase de compresión también es muy importante. En el caso de personas con una ELA vulvar, lo que primero se suele afectar, más que la musculatura inspiratoria o más que los abdominales, es es en esta fase en la que más problemas tienen. ¿Por qué? Porque la musculatura vulvar es la que controla el cierre, la apertura y el cierre de la glotis. Si yo no soy capaz de cerrar la glotis al final de la inspiración antes de toser, pues la presión que genero será algo menor. Y ya por último, una vez que ya he cogido mucho aire, he cerrado la glotis, ¿qué voy a hacer ahora después? Voy a contraer mis abdominales y mis músculos expiratorios para que el aire salga de golpe, ¿vale? Es lo que llamamos la fase expulsiva. Y ahí ya arrastre pues todas las flemas, los restos, lo que sea. Y ahí, como decíamos, ahí necesitamos que los abdominales estén fuertes. Si no están fuertes, pues en esta fase lo que podremos hacer es ayudar por fuera para aumentar la presión. Que lo vamos a ver ahora después, que son unas de las técnicas que utilizamos y que enseñamos a los cuidadores, a los familiares, para que ayuden a la persona que no puede toser con suficiente fuerza. Vale. Os comentaba el tema de que somos capaces de coger menos aire y que principalmente se afecta durante el sueño. Claro, hay que pensar que nosotros cuando cogemos y soltamos aire lo que hacemos es
meter oxígeno y expulsar CO2. ¿Qué ocurre si no metemos suficiente aire? Pues que, por un lado, es verdad que cogemos menos oxígeno, pero la repercusión que nosotros miramos principalmente al principio, que los médicos más bien van a tratar de comprobar al principio, es que retenemos excesivo CO2. Es decir, como no entra y sale aire, no entra aire con oxígeno, tampoco se lleva el CO2 que tenemos en los alveolos. Cuando eso ocurre durante el sueño, eso da una serie de sintomatología. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que vigilar cuando una persona enferma de ELA no sabe si tiene una afectación respiratoria? Generalmente en las unidades de ELA o en el hospital de referencia van a hacer un seguimiento y eso lo van a tener controlado, pero hay veces que la cita es al cabo de mucho tiempo, no se ha podido acudir a una cita, por la razón que sea. Hay una serie de síntomas que nosotros podemos percatarnos para saber si empieza a haber una afectación respiratoria en el enfermo de ELA. Y el primero que suele aparecer es durante el sueño y el síntoma que aparece es la somnolencia durante el día. Es decir, si tú durante la noche no respiras bien, el cuerpo, que es muy sabio, lo que va a decirte, oye, no entres en fase de sueño profundo porque ahí solo interviene el diafragma y tu diafragma no funciona bien, con lo cual quédate en fases menos profundas del sueño. Con lo cual no descansas igual. Al no descansar igual, durante el día vas a notar como esa sensación de falta de sueño, como de somnolencia, etc. También puede ocurrir que si se acumula CO2, lo que nos ocurre por las mañanas es que nos despertamos y no notamos que hemos descansado y además notamos como dolor de cabeza. ¿Vale? Eso es otro síntoma que puede indicarnos que por la noche no estamos respirando correctamente. Aparte puede ocurrir, hay personas que nosotros cuando entramos en sueño profundo normalmente hay una hormona que es antidiurética que se pone a funcionar para que no tengamos ganas de miccionar durante la noche. Pues hay veces que si algo que no ocurría antes, porque puede ser también otro tipo de problemas, un problema urinario, cualquier otro tipo de problema de próstata, bueno, puede haber otro tipo de problemas, pero si es algo que no ocurría antes y de repente notas que durante la noche tienes mucha necesidad de orinar y demás, también puede ser un síntoma que indique que durante el sueño no se está respirando correctamente. A veces también hay gente que como que se despierta repentinamente y con sensación de ahogo, ¿vale? Eso también puede ser otro síntoma, ¿vale? Aparte de durante el sueño, también puede ocurrir que a lo largo del día, al realizar ciertas actividades, se note como más sensación de falta de aire. Es decir, por una actividad que antes yo era capaz de realizar y no me costaba, al realizarla noto sensación de falta de aire. Esto en la ELA ocurre menos. ¿Por qué? Porque generalmente, como se ha ido perdiendo la movilidad, antes de la afectación respiratoria, primero ha habido una afectación en la ELA no vulvar, perdón. En la ELA no vulvar, antes de la afectación respiratoria ha habido primero una afectación a nivel de miembros, pues generalmente las personas afectadas se mueven menos. Con lo cual, esta sensación de falta de aire al realizar un esfuerzo pasa un poco desapercibida. Pero sí que se nota que falta el aire cuando se tumba. Es decir, si al tumbarte para ir a dormir o para echar una siesta y colocar una única almohada, se empieza a notar como que me falta un poco el aire y que necesitas ponerte una segunda almohada o elevar el cabecero de la cama. Eso puede indicar que empieza a haber una afectación del diafragma. Porque cuando nosotros nos tumbamos, las vísceras, lo que son el estómago, el hígado, etcétera, empujan el diafragma. Y normalmente el diafragma tiene que trabajar un poquito más para empujar las vísceras. Si está un poquito más débil, ¿qué ocurre? Que no puede empujar esas vísceras, le cuesta un poco más y aparece esa sensación de falta de aire. Y eso sí que es efectivamente indicativo de que empieza a haber una afectación respiratoria. ¿Qué otra sintomatología tenemos que tener también en cuenta o tenemos que estar fijándonos? Pues a veces aparecen también atragantamientos durante las comidas. Eso, más que una afectación de la musculatura respiratoria como tal, es más de la afectación de la musculatura vulvar. Y eso puede provocar pues, que al comer no se trague correctamente y queden restos de comida en la boca o en la faringe
y eso haga que tenga que toser durante las comidas o incluso toser después de las comidas. Eso es indicativo de que empieza a haber una afectación de la musculatura vulvar y eso tiene una implicación respiratoria como hemos visto antes. También, pues una persona que cuando necesita toser nota que la tos es ineficaz, ¿vale? Nota que la tos tose y no consigue arrancar lo que tiene en la flema que pueda tener o el resto de comida. Y por último, algo que también se puede observar y que indica la afectación de los abdominales es cuando una persona va a defecar que tiene dificultades para realizar la presión y que tiene dificultad para defecar correctamente. Eso nos indica que los abdominales, porque principalmente en la defecación son los abdominales los que van a ayudarnos a aumentar la presión, y si esos abdominales no tienen la suficiente fuerza, pues nos costará un poquito más, ¿vale? Y como os decía, los abdominales tienen importancia para la defecación, pero también para la tos, ¿vale? Entonces, un poco la sintomatología que debemos estar alerta o vigilar, y en el caso de que veamos algo raro, pues decírselo a los médicos. Muchas veces los fisios, cuando vamos a domicilio, pues son preguntas que de vez en cuando hacemos para poder decírselo al médico y que se haga una evaluación. Y todos estos síntomas, para luego corroborarlos, lo que va a hacer el servicio médico es hacer una serie de pruebas para realmente ver qué tipo de afectación hay. Las pruebas, bueno, como es algo más de medicina, pues lo que van a hacer una saturación, ver la saturación de oxígeno por la noche, simplemente es poner el aparatito, el saturómetro, que es este aparatito, ¿vale? Que muchos tenéis en casa y que si no lo tenéis no pasa nada, no es obligatorio, pero que lo ponen durante la noche y van a ver si durante la noche hay alguna desaturación. Es una de las pruebas que se puede hacer. Otra de las pruebas que generalmente se hace en cada vez que hacéis una revisión es una espirometría. En esa espirometría van a valorar la cantidad de aire que entra y sale en los pulmones y también en ocasiones van a valorar la fuerza de la musculatura respiratoria, es decir, van a valorar la presión inspiratoria máxima, la PIM, y la presión expiratoria máxima, la PEM, ¿vale? Que son los nombres que se le da para saber cuando tú haces un esfuerzo, cuál es la fuerza, la presión que tú eres capaz de generar cuando inspiras o cuando expiras. Y existe también una prueba que también se hace a veces durante la espirometría, pero que cuando estamos a domicilio también lo podemos realizar, y en ocasiones, yo generalmente cuando hay un seguimiento cercano, pues eso, cada 6 meses, no lo suelo hacer, pero si hay un seguimiento un poco más alejado, viene bien también hacer lo que llamamos el pico flujo a la tos. Pico flujo a la tos no es nada más que utilizar un aparatito como este, ¿vale? Generalmente lleva aquí una máscara, y pedir a la persona que tosa dentro del aparato, ¿vale? Eso nos va a dar aquí una serie de valores. Y lo que sabemos es que hay valores que se consideran normales, que es normalmente tener más de 360 litros por minuto. Cuando tú toses tienes que conseguir subir más de 360. Conforme eso va bajando, lo que nos indica a nosotros es que la tos es cada vez menos eficaz. Entonces, lo interesante de este aparato es que es un aparato que cuesta nada, 10 euros, 12 euros, que lo podemos hacer en casa a domicilio y nos da información de la eficacia o no de la tos, ¿vale? Ya os digo que, bueno, sobre esta parte que es un poco más médica no me quería parar mucho. Entonces, una vez que ya sabemos todo esto, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de los fisioterapeutas con respecto a la parte de fisioterapia respiratoria? A mí me gusta siempre decirlo como en 3 palabras. Nuestros objetivos son prevenir, asistir y actuar. ¿Prevenir el qué? Pues prevenir, como os decía al principio, que la caja torácica no se vuelva muy rígida, con lo cual ahora vamos a ver ejercicios que permitan una movilización de la caja torácica y para que en el momento en el que se pueda necesitar más, pues porque hay una infección respiratoria o por cualquier razón, esa caja torácica sea lo suficientemente flexible como para permitirnos meter y sacar aire. Prevenir también que el estado de la musculatura sea el óptimo. Ya sabemos que en la ELA no podemos excedernos a la hora de solicitar a la musculatura, porque se piensa o hay estudios que dicen que puede provocar un daño muscular excesivo, pero sí que tenemos que mantenerla en un estado
óptimo en cada momento de la enfermedad. Entonces, prevenimos que la musculatura no esté peor, hacemos estiramientos, prevenimos la movilidad de la caja torácica y también, dentro de la prevención, educamos a la familia y a los cuidadores en el manejo de ciertos aparatos o en el uso de ciertas técnicas que se pueden necesitar en fases previas o en el caso de que haya una infección que haga que la persona una infección respiratoria, perdón, la persona se llene de flemas y tenga necesidad de expulsarlas o tenga un atragantamiento y tenga necesidad de expulsarlas. Entonces, dentro de la prevención, yo meto la educación al entorno para que sepan cómo actuar cuando hay o una situación de emergencia o una infección respiratoria que haga que, pues, a lo mejor durante la noche la persona necesite expulsar flemas y le enseñamos a cómo hacerlo. Luego, lo que hacemos también es asistir. Asistimos la ventilación, principalmente. La ventilación que lo que hacemos es ayudar a que entre y salga más aire, ya que la persona por sí misma no puede meter más cantidad de aire, pues nosotros con una serie de técnicas vamos a ayudar a que entre y salga más aire. Esto es lo que cuando la enfermedad evoluciona se va a hacer con la ventilación mecánica. La ventilación mecánica no invasiva lo que hace es asistir a la ventilación, la no invasiva y la invasiva también. Eso es cuando hay una serie de parámetros con los test que he dicho antes que hacen los médicos, consideran que esa persona requiere de una ayuda, el médico bueno, sí, médicos y enfermeros van a solicitar que se le ponga a esa persona una ventilación con una máscara una ventilación mecánica con una máscara para ayudar a esa musculatura a que realice su trabajo, ¿vale? Entonces, la ventilación mecánica asiste a la ventilación. Y nosotros podemos servirnos de esa ventilación mecánica para realizar ciertos ejercicios y llegar un poquito más lejos a la hora de coger y sacar aire, ¿vale? Ahora lo vamos a ver también. Y por último, bueno, actuar cuando es necesario, pues cuando hay presencia de flemas, cuando la persona no es capaz de toser correctamente. Entonces nosotros haremos una serie de técnicas para ayudar a que si hay flemas salgan del pulmón y si hay un atragantamiento, ayudarle también a que lo expulse, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues ahí os voy a poner, ahora voy a volver a compartir pantalla. Vale. Ahí vale. Esto es un poco lo que os había comentado antes. Vale. Vale. Y ahora os voy a poner primero un ejercicio que yo utilizo, puede ser este, hay muchos, para tratar de movilizar la caja torácica asociándolo a la respiración, ¿vale? Entonces, en este ejercicio, ahí, es cortito, ¿eh? Simplemente cuando coge aire esta persona, yo le ayudo a meter más aire, entonces asocio la movilidad del tronco con la respiración, ¿vale? Ya os digo que es muy cortito. Entonces, cuando coge aire, le ayudo a llevar un poquito para atrás, cuando sopla, le ayudo a expulsar más el aire. Como este es un ejemplo, ¿vale? Solo tenía este vídeo, podría poner otros muchos. Podemos asociarlos a movimientos con los brazos, podemos asociarlos a movimientos del tronco, si la persona es capaz de realizar por sí misma ciertos movimientos del tronco. Podemos asociarlos también a estiramientos de esa musculatura que hemos visto al principio que se ve afectada. El objetivo aquí es que la caja torácica se siga moviendo y que la musculatura esté en un estado óptimo, ¿vale? Entonces, cualquier ejercicio de movilización y estiramiento, quizá este es un ejemplo, quizá este en concreto a alguna de las personas que está viéndolo no le viene bien. Eso tiene que evaluarlo cada fisioterapeuta. Pero todos lo que vamos a hacer son ejercicios que nos permitan mover la caja torácica y llenar más de aire, ¿vale? Luego después, perdonad, lo que también hacemos es controlar la postura, porque, y eso ahí sí que nos ayudan mucho los terapeutas ocupacionales, porque hay que pensar que muchos de vosotros pasáis mucho tiempo sentados y mucho tiempo en silla de ruedas. Se necesita, es indispensable que la postura que se tiene en esa silla de ruedas sea buena. ¿Por qué? Porque si os fijáis en la imagen de la izquierda, simplemente el hecho de tener la pelvis un poquito hacia adelante hace que la espalda quede más curvada y cierra la caja torácica, ¿vale? Entonces, ya no solo la importancia que tiene de por sí para evitar dolores, para evitar molestias
en todo el cuerpo, sino porque a la hora de respirar necesitamos estar en una postura correcta. Si estamos en una postura incorrecta, le estamos poniendo mayor dificultad al cuerpo para respirar correctamente. Entonces, el control postural es básico, tanto en silla de ruedas como en un sillón, donde sea, ¿vale? Entonces, es algo que nosotros también ayudamos a la familia y al paciente a dar consejos, y tenemos una ayuda muy importante de los terapeutas ocupacionales que se ocupan de eso. Y luego también, otra de las técnicas que hacemos, os he comentado antes, que lo que buscamos es que la musculatura esté en un estado óptimo, pues entrenamos la musculatura respiratoria. Existen aparatos como este que veis aquí en la imagen, que son aparatos que tienen una pequeña resistencia que hacen que cuando nosotros vamos a coger aire, lo hagamos con un poquito más de dificultad. Con lo cual, cuidado, os he comentado antes, en la ELA no es conveniente forzar en exceso a la musculatura. Con lo cual, esto tiene que ser bien evaluado, haciendo unas mediciones, que os decía antes, de presión inspiratoria máxima, expiratoria máxima, y colocada una resistencia que sea la idónea para cada uno. Sobre esto hay cierta polémica porque hay autores que dicen que no hay que entrenar para nada en la ELA la musculatura respiratoria, pero sí que es verdad que en los últimos años sí que han aparecido algunos estudios que decían que haciendo este tipo de ejercicios se mantenía, algunos decían que incluso había una cierta mejoría que luego se perdía, o al menos se mantenía durante más tiempo el estado de la musculatura respiratoria. Hay otros autores que decían que no había ningún tipo de mejoría. Bueno, esto es algo que nosotros podemos introducir en el tratamiento siempre que sea muy controlado, ¿vale? Para que esa musculatura respiratoria esté en un estado óptimo y mantenerla el mayor tiempo posible. Vale. Luego, hacemos técnicas de ventilación, lo que os comentaba. Técnicas de ventilación son técnicas que nos van a permitir meter y sacar más aire. Aquí os pongo un pequeño vídeo para que veáis que incluso cuando ya tenemos cierta dificultad para movernos, podemos hacer cualquier tipo de ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es aquel en el que a nosotros se nos solicita más a la respiración, que sea caminar, si no se puede caminar, que sea hacer bici de este tipo que vemos en la imagen, o bici de una pedalina que se pone en el suelo y que se puede hacer con las manos o con las piernas. ¿Vale? Este tipo de ejercicios, ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda a que cogemos y cuando hacemos ejercicios nos solicitan más respiración. Si la persona es capaz de, con su musculatura, coger más, pues lo hará perfectamente ella sola, y si no tengo la imagen aquí, también podemos utilizar la ventilación mecánica mientras hacemos estos ejercicios. Es decir, que la persona mientras está haciendo bici, o mientras está haciendo la pedalina, o mientras está haciendo otro tipo de ejercicio aeróbico, si ve que no es capaz de mantenerlo porque le falta un poquito la respiración, lo que a veces hacemos es poner la ventilación mecánica, la máscara, durante el ejercicio, ¿vale? Entonces, perdón, que al final no le he dado al play. ¿Vale? Entonces, aquí como veis, en este caso, este paciente, como tenía dificultades para mantenerse encima de la bici por debilidad del tronco, lo que hicimos fue poner la grúa para darle seguridad, principalmente, por si a un momento se caía, ponerlas paralelas para que se sujetase, y ahí hacía su bicicleta, ¿vale? Luego esto hay que ir adaptándolo a la situación de cada uno, no todo el mundo tiene la grúa, etcétera. Pero bueno, es un poco una idea de cómo se puede mantener un ejercicio aeróbico a pesar de que haya cierta dificultad de movilización. Perdón. Vale, luego tenemos otras técnicas de ventilación que son más manuales, pues que son técnicas en las que, como vemos aquí, pues se solicita a la persona que coja más aire. Bueno, son técnicas que generalmente utilizamos en estadios no muy avanzados, ¿vale? O colocamos a la persona en una posición en la que se abran más las costillas y le pedimos que coja más aire. Y a veces también se utilizan este tipo de aparatos que vemos aquí abajo, que son los que llamamos unos inspirómetros de incentivo, que, como os decía, esto lo que hace es simplemente que te pide, o sea, que te estimula, más que te pide, te estimula a que tú cojas la mayor cantidad de aire posible. Entonces, en fases no muy avanzadas puede ser interesante porque te estimula a trabajar en máxima inspiración. Lo que ocurre cuando la musculatura se va afectando, pues por mucho que se quiera, no se llega. Entonces, llega un momento en el que lo que hay que hacer es suplir ese tipo de ejercicios manuales por ejercicios con máquinas. Entonces, ejercicios con máquina
o con máquina o con instrumentos, podemos decir. Tenemos los ejercicios, las técnicas que hacemos con lo que llamamos un AMBU. Un AMBU, que ahora lo vamos a ver aquí en este vídeo, es un aparato que te ayuda a meter aire, pues el que vemos en las películas cuando hay emergencias, alguien que está en parada cardíaca y le meten aire, pues ese mismo nosotros lo podemos utilizar para tratar de llenar más los pulmones de aire. Entonces, en este vídeo que os voy a poner, es una persona de ELA que tenía una saturación muy bajita al principio, y eso no es normal, no debería ser así, pero bueno, por diversas razones no tenía ventilación mecánica, con lo cual ella en su saturación de base era muy bajita, y lo que yo hacía en esos momentos con ella era esta técnica del AMBU, porque era la más sencilla para ella, para tratar de llevar más aire, ¿vale? Entonces vamos a ver, lo que no sé si se escucha el vídeo. ¿No? Bueno, no pasa nada, así lo digo yo. Entonces, aquí hemos visto que al principio la saturación era de 89%, que lo normal es que esté por encima de 95%. Y aquí lo que yo estoy haciendo es, le he puesto una máscara que no se ve porque he puesto el punto, y cuando ella coge aire, yo le aprieto sobre el AMBU para que el aire entre en sus pulmones, para ayudarle a meter un poquito más de aire, ¿vale? Ahora la dejo descansar y después lo que hago es que le meto 2 insuflaciones, es decir, meto una y sin dejarla sacar el aire, le meto otra. Eso es. ¿Vale? De manera que meto más aire todavía. ¿Mm? Y sopla, ¿vale? Entonces ella, cuando venga, coge aire, coge un poquito más de aire y sopla. Entonces, si os fijáis, su tórax se mueve más que cuando estaba metiendo uno solo. ¿Ok? Muy bien. ¿Vale? Lo que buscamos es cada vez meter más aire. Y en este último ya, lo que vamos a hacer es meterle 3 insuflaciones. Es decir, sin que ella pueda expulsar el aire, digo, coge aire, coge un poquito más y sopla. Eso es. ¿Vale? Lo hago varias veces y si os fijáis, su tórax se mueve un poquito más que al principio. ¿Vale? Esto normalmente, si se hace, tiene que ser primero bien vigilado por un fisioterapeuta o si se hace en el hospital por el equipo médico. Entonces, lo interesante aquí es que si os fijáis, la saturación de oxígeno que estaba en 89 al principio, cuando terminamos simplemente de hacer estas 3 fases, había mejorado hasta 98%. La saturación de oxígeno es lo que nos indica la cantidad de oxígeno que está en nuestras arterias. Con lo cual, cuando estaba en 89 estaba muy bajita. No es, cuando estamos en 89 hay que hacer algo para que eso suba. Cuando terminamos de hacer esto, la saturación estaba por encima de 95, que es lo recomendable, estaba a 97, 98, con lo cual habíamos conseguido mejorar su ventilación. Si se tiene una ventilación mecánica en casa, pues no es necesario hacer el AMBU porque podemos suplirlo con la ventilación mecánica, ¿vale? Entonces, la ventilación mecánica, que son estos aparatos, para quien no lo conozca, que van enganchados a un tubo y de ahí a una máscara, los hay de muchos tipos, o sea, de varios tipos, pero bueno, unos que son un poquito más básicos, como el que tiene esta señora aquí, o los que se suelen ya poner en la ELA, que son tipo soporte vital, que se llaman, que permiten, si es necesario, trabajar incluso durante 24 horas al día, ¿vale? Esta ventilación mecánica lo que hace es meter aire en los pulmones cuando se coge y durante la expiración mantiene una ligera presión para mantener los pulmones abiertos. Si nosotros disponemos de esta ventilación mecánica durante nuestro tratamiento, vamos a hacer ejercicios o bien con los mismos parámetros que ha marcado la unidad de ELA, hacer ejercicios que nos van a permitir llegar más lejos, o hay veces que en ciertos casos pues, se puede solicitar que nos pongan un segundo programa en el que podamos llegar un poquito más lejos. Eso es a discutir con el neumólogo que esté a cargo de cada persona. ¿Qué haríamos? Aquí, como no tenía exactamente un vídeo con una ventilación mecánica, os he puesto un vídeo con un aparato que tiene un concepto similar, lo que pasa es que en vez de ir por máscara va por una pipeta y que nos permite hacer lo mismo que haríamos con la ventilación mecánica, es decir, buscamos llegar un poquito más lejos. Entonces, en este vídeo, si os fijáis, vamos a ver, cuando la persona coge aire, la máquina empieza a meter y su tórax, ¿veis cómo se va hinchando cada vez más? Y luego sopla.
¿vale? El objetivo es el mismo, llenar bien de aire el tórax, que se muevan las costillas, que lleguen hasta su máximo, ¿vale? Y que, por tanto, se ventile. ¿Mm? Luego, una vez ahí, pues aquí mi compañera, esto no soy yo, esto es una compañera mía, lo que hace es que aprovechamos y durante la fase expiratoria, si queremos aprovechar para drenar secreciones, pues acompañamos con nuestras manos para que se expulse el aire, ¿vale? Vale. Muy bien. Vale. Bueno, sigo compartiendo pantalla. Os he presentado un poco las técnicas que utilizamos para mejorar la ventilación, tanto las manuales como las instrumentales, pues con el AMBU o con la ventilación mecánica o con el IPPV que hemos visto ahora. Pero también ocurre que por el simple hecho de que cada vez se respira menos y que todos tenemos flemas y que no nos damos cuenta, las vamos expulsando de manera natural, pero una persona con él, al final, esas flemas se van como acumulando, incluso sin haber infección. Lo que necesitamos hacer es ayudar a expulsar esas flemas. ¿Cómo vamos a ayudar a expulsar esas flemas? Pues con unas técnicas que nos permitan ayudar durante la aspiración, como ha hecho mi compañera en el vídeo que hemos visto precedentemente, es decir, durante la aspiración apoyamos sobre el tórax para que las flemas viajen hacia arriba y una vez que están arriba, si la tos empieza a ser ineficaz, necesitamos ayudar a la persona a que durante la tos el aire salga con más fuerza. Entonces, básicamente lo que hacemos es una serie de empujes con nuestras manos o en el tórax o en el abdomen para que cuando la persona tose, empujemos. El aire salga con más fuerza gracias a nuestro empuje. Entonces, en este vídeo que os voy a poner, que es muy corto, creo que son 5 o 6 segundos, lo que vais a ver es que en este caso enseñé al cuidador principal, que era la mujer de este enfermo, le enseñé a hacer las técnicas más adaptadas para él para ayudarle a que la tos sea más eficaz. Entonces, fijaos bien, cuando coge aire y tose, y ahí ella empuja, ¿vale? Y ahí estoy yo, eso es, justo cuando él tose yo hago un empuje, ¿vale? Esto es época no COVID, con lo cual las mascarillas brillaban por su ausencia, ya lo siento, ahora no debería hacerse así, ¿vale? Bueno, en realidad nunca, pero cuando no hay infección, te pones un poco más apartado, efectivamente no hay riesgo, pero bueno, hoy día, esto es un vídeo del año 2009, con lo cual, no. Pero bueno, el objetivo aquí es que vieseis la serie de empujes que vamos a hacer en el esternón o en el abdomen para ayudar a que la tos sea un poco más eficaz. Si a pesar de nuestra ayuda manual la tos sigue siendo ineficaz, pues ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos de aparatos. Entonces ahí ya cuando entra a actuar lo que muchos conoceréis, el cough assist o el tosedor o el inexuflador, bueno, se le dan muchos nombres, que básicamente son estos aparatos que veis en la imagen, que lo que van a hacer es meter aire, por lo que os decía al principio, que cuando tosemos primero necesitamos meter mucha cantidad de aire, y luego durante la tos van a hacer una presión negativa como para absorber el aire que tenemos aquí y que la flema que está en la parte principal, en las vías aéreas principales o incluso puede estar en la faringe, sea absorbida por la máquina y llegue hasta la boca. Entonces es una máquina que lo que nos permite es mejorar la eficacia de la tos, metiendo aire primero y sacando como un aspirador. De hecho, el motor de los primeros aparatos era un motor igual que el de un aspirador, que lo que hace es aspirar para que las flemas suban. En este caso, bueno, tenía alguna serie de vídeos, pero era con persona traqueotomizada y demás. He preferido poner un vídeo muy cortito en el que, si os fijáis aquí, lo que hago es con una mano sujetar la máscara. Si la persona puede sujetarla, la puede sujetar él. A mí me libera 2 manos. Y con la otra mano ayudar aún más a que la tos sea eficaz. Entonces, en este vídeo que vamos a ver ahora, ya os digo, muy cortito, coge aire y cuando tose, ¿vale? Ahí, bueno, ya un poquito tarde, lo que hago es, aparte de la presión que está realizando la máquina, que sería en este caso esta máquina de aquí abajo, la presión que yo realizo con mi mano para ayudar a que las flemas salgan, ¿vale? El objetivo es que no se quede ninguna flema ahí, porque si se quedan dentro, primero impiden respirar correctamente y corre más riesgo de infectarse, ¿vale? Y ya estoy terminando. Lo último, existen pues, los aspiradores de secreciones que generalmente lo vamos a utilizar cuando ya hay una traqueotomía para aspirar a nivel de la traqueotomía, es decir, cuando la persona pues,
porque necesitaba excesivamente, durante muchas horas, la ventilación mecánica no invasiva con máscara, pues se decide entre el equipo médico y la familia y la persona, evidentemente, poner una traqueotomía. Entonces, ahí cuando hay flemas, se puede seguir utilizando el tosedor, pero también cuando las flemas están en la cánula de traqueotomía, se va a aspirar con el aspirador de secreciones. También es interesante, cuando una persona tiene una afectación vulvar, utilizar este aspirador de secreciones con lo que vemos aquí a la derecha, que es una cánula que llamamos de Jankauer, que lo que permite es una cánula más rígida y permite limpiar en la boca. De manera que una persona con ELA vulvar que tiene mucha salivación, utilizar un aspirador de secreciones con esta cánula le va a ayudar a que el exceso de saliva, en vez de que esté incomodándole o cayendo, pues se la pueda aspirar con la cánula de Jankauer. Entonces, bueno, el aspirador de secreciones es algo que nos ayuda, pues ya os digo, sobre todo en la parte cuando alguien tiene traqueotomía, pero también puede ser interesante en fases previas pues, para el exceso de salivación, para eliminar toda esa saliva que hay en exceso. ¿Vale? Y bueno, perdonadme que ahora en la parte final he visto que iba un poco apurado de tiempo y un poquito más rápido, pero si os han quedado alguna duda o lo que sea, por favor, la idea es que ahora cada uno exponga sus dudas o su... Perdón, voy a dejar de compartir. Ahí. O preguntas que le puedan surgir de lo que he dicho, o el objetivo aquí es que todos salgáis con una idea clara de cómo la fisioterapia respiratoria puede ayudaros. Entonces, creo que el chat del grupo, ahí es donde podéis escribir vuestras preguntas, y si no, si alguien tiene más dificultad, puede abrir el micrófono y preguntarla directamente. Bueno, no sé, como hagáis normalmente, María. Sí, a ver, es que puedo intentar abrir todos los micrófonos, pero probablemente se meta mucho sonido, ¿vale? Entonces, En el chat. intentamos, si alguien quiere decir algo, que escriba por el chat o que nos haga una seña o algo de eso, o incluso intento activar y si vemos que eso, pues bueno, pues pronto Bueno, no, se como hagáis, desactiva, ¿vale? vale, fenomenal. Mira, voy respondiendo. La primera pregunta parece, ¿los enfermos de ELA tenemos más propensión a coger el COVID? No es que los enfermos de ELA tengan más propensión a coger el COVID. Lo que ocurre es que los enfermos de ELA tienen más dificultad para superar una infección respiratoria. Entonces, no por tener ELA vas a tener más papeletas de que cojas el COVID, no, porque sí, lo que hay que hacer es mantener la higiene y evitar contactos y demás, con todas las medidas de higiene que se conocen, pero sí que es verdad que es una persona con ELA que, como os he comentado, tiene mayor dificultad respiratoria. Lo que va a ocurrir es que si tiene una infección, pues tendrá mayor dificultad para luchar contra esa infección desde el punto de vista respiratorio. No porque su sistema inmune esté mal, sino porque cuando tenemos una infección respiratoria tenemos que respirar más veces por minuto, tenemos que respirar con más cantidad de aire muchas veces, con lo cual el enfermo de ELA está en una situación un poquito más complicada para superar esa infección. De ahí que hay que extremar las medidas de higiene, etc. Bueno, a ver, segunda pregunta. A mí lo que me ocurre es que se me irritan mucho las cuerdas vocales al toser o al cambiar de postura en la cama. Claro, eso ocurre a veces, que a veces como que las cuerdas vocales, pues incluso por presencia de polvo o por un esfuerzo o incluso simplemente por ciertas comidas, tienen tendencia a irritarse y a cerrarse. Y eso principalmente es lo que llamamos como un espasmo laríngeo. Ese espasmo laríngeo es muy desagradable porque al final la persona está que no puede respirar, pero generalmente al cabo de un tiempo, de unos minutos o bueno, unos segundos, unos minutos, ese espasmo va a desaparecer. Cuando ese espasmo aparece hay pocas cosas que hacer. Hay algunas personas que le funciona dándole unos pequeños golpecitos en el pecho para tratar de relajar. Hay personas que simplemente es mantener la calma y que respiren tranquilamente. Entonces, ante la irritabilidad de las cuerdas vocales no se puede hacer mucho, pero simplemente lo que tenemos que hacer es cuando aparece ese espasmo, tratar de hacer alguna serie de técnicas, como os digo, un golpeteo o una respiración relajada en la medida de lo posible para que ese espasmo pase, porque ese espasmo al final pasa. Es desagradable, pero al final acaba pasando. ¿Cómo se llama la cánula del aspirador? Se llama Jankauer, lo voy a poner aquí, pero a veces no es fácil de encontrar porque es una cánula, Jankauer, es una cánula que
A ver, que me he perdido. Es una cánula que se utiliza generalmente en las operaciones para aspirar pues, el exceso de sangre y demás, y luego se ha reutilizado para esto. Y está muy bien porque es muy rígida, entonces cuando la metes, aunque cierren con la boca, permite aspirar toda la saliva. Entonces, esa, ya os digo, sobre todo en pacientes que tienen mucha salivación, es interesante. Buenos días, mi padre tiene ELA y últimamente le pica la garganta, en principio sin infección alguna y le cuesta mucho toser. ¿Existe alguna técnica o líquido que se pueda añadir para minimizar ese picor? A ver, yo desconozco pues los jarabes o lo que pueda haber para disminuir el picor que tiene en la garganta. El hecho de que le cueste mucho toser tendría que evaluarlo. Tendría que ver si le cuesta mucho toser porque le falta fuerza para toser, y eso, como os digo, cuando se hace la revisión, pues se hace una espirometría, se hace una medición de las presiones musculares, se hace una medición del pico flujo a la tos, como os he dicho antes. Entonces, habría que ver por qué le cuesta toser. Entonces, ahí sí que es importante que se le evalúe. Y con respecto al picor, ya os digo, bueno, pues están los remedios caseros de la miel y demás, que la miel sí que parece que ha demostrado que para el picor y la tos funciona, pero no me puedo meter en eso porque desconozco. ¿Cómo se usa el ambú correctamente? A ver, el ambú, os he puesto el vídeo porque es una herramienta que cuando no hay todavía ventilación, a mí me viene bien utilizar cuando todavía estamos en una fase ahí que todavía no se ha puesto la ventilación y pienso que necesito llegar un poco más lejos, la podemos utilizar. Correctamente, la única manera, o sea, lo que hay que hacer sobre todo es fijar bien la mascarilla sobre la cara. Eso es prácticamente lo que diría yo lo más importante, porque si no la fijas bien, cuando comprimes el balón, todo el aire se escapa. Y en vez de ir a los pulmones, se va a la habitación. Entonces hay que fijar bien la máscara y ya luego meter el aire poco a poco. No hacerlo de golpe, sino meterlo poco a poco. En el vídeo ya aparecía la segunda y la tercera vez, lo hacía un poco más rápido porque a la persona le costaba mantener el aire dentro. Pero generalmente es preferible hacerlo poco a poco, soplar, coger aire, soplar. ¿Vale? Entonces, para hacerlo correctamente, a ver, lo ideal es que una persona, un fisioterapeuta experto, os pueda aconsejar o decir cómo hacerlo de manera correcta. Pero ya os digo que lo esencial es que la mascarilla esté bien sujeta y que el aire se meta poquito a poco. Me gustaría saber si es aconsejable utilizar un pulsioxímetro a la hora de hacer los ejercicios de respi. A ver, el pulsioxímetro yo siempre tengo la misma duda. Ahora con todo lo del COVID, pues ha cambiado un poco porque efectivamente el COVID, una de las particularidades es que no daba sensación de falta de aire y sin embargo la saturación de oxígeno estaba muy baja. Entonces, ¿qué ocurre? Que a las personas de COVID, no ELA, cualquier persona de COVID, se le recomendaba tener un pulsioxímetro en casa porque de esa manera, aunque no tengas sensación de falta de aire, pues te da una idea de cómo está tu ventilación o como la cantidad de oxígeno que tienes. Pero el problema del pulsioxímetro a veces es que cuando ya lo tenemos en casa, a veces nos obsesionamos un poco en mirarlo continuamente. Y tampoco es eso, tampoco el objetivo del pulsioxímetro es, bueno, ver si estamos ventilando bien y a lo mejor mirarlo una vez al día, 2 veces al día, según la situación de cada uno, pero no estar continuamente mirando los resultados del pulsioxímetro. Si se tiene, pues sí, es interesante durante los ejercicios ver si esa saturación de oxígeno mejora en el caso de que esté más baja. Se puede poner, pero yo personalmente lo que hago es que al principio, cuando no conozco mucho a la persona o no sé cómo va a reaccionar a los ejercicios, lo utilizo, pero en cuanto ya veo cómo reacciona, lo intento dejar de utilizar para que no se convierta en una obsesión, que al final no es los resultados del pulsioxímetro lo importante, sino lo importante es pues, que la persona se encuentre a gusto en el ejercicio, que veamos que es eficaz. O sea, el pulsioxímetro es una información más, no es lo esencial, ¿vale? Entonces, usarlo, pero sin obsesionarse mucho. ¿Qué hacer con atragantamientos? Buena pregunta. Atragantamientos básicamente son la maniobra de Heimlich. No sé si uno lo sabe, la maniobra de Heimlich es que una persona se coloca por detrás. No sé si tengo alguna imagen. No, creo que no la tengo por aquí. Bueno, la maniobra de Heimlich es, pues, si se puede, la persona que se está atragantando está de pie, colocarse por detrás, colocar en los bordes de las manos a la altura de la boca del estómago y hacer un golpe seco y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba, para aumentar la presión en el tórax y que salga. Problema que cuando muchas veces la persona de ELA está en una silla de ruedas, no se puede poner de pie. Entonces ahí lo que se hace es una maniobra similar,
pero nos ponemos por delante de la persona que está sentada, colocamos nuestra mano un poquito más abajo de la boca del estómago, es decir, sobre la zona abdominal, entre el ombligo y la boca del estómago, podemos decir, y ahí hacemos un golpe seco hacia adentro y hacia arriba, ¿vale? El objetivo ahí es hacer un empuje fuerte y rápido para aumentar la presión en el tórax y que el aire salga de golpe y expulse la pieza de que está provocando el atragantamiento. Eso es interesante si empieza a haber ciertas dificultades al tragar y demás, que se pruebe con cada uno para que se vea si realmente pues eso, los cuidadores saben hacerlo y que haya cierta tranquilidad. A veces con los atragantamientos, si la persona ya tiene un tosedor en casa, lo que yo a veces hago es poner un tercer programa, un segundo programa en el tosedor, en el cual le ponemos muy poquito tiempo de inspiración o cero de tiempo de inspiración y únicamente una fase expiratoria, de manera que cuando ponemos la máscara del tosedor y le damos a funcionar, el tosedor lo que va a hacer es sacar aire como un aspirador. Entonces, en atragantamientos puede funcionar. Lo único que, bueno, cuando estamos en el momento del atragantamiento hay que encender la máquina, poner la máscara, poner el programa que es y darle para que la máquina haga la fase expiratoria, la fase aspirativa y ayude a que suba la pieza que está provocando el atragantamiento. Vale, nosotros utilizamos la cánula para aspirar las flemas de la garganta. La introducimos bastante para poder sacar las flemas prácticamente todos los días. No hay traqueotomía. También me gustaría saber qué presión se debe utilizar en la máquina de aspiración. Vale. Vale, sí, el hecho de utilizar el aspirador de secreciones cuando no hay traqueotomía directamente ahí, evidentemente se puede hacer, pero lo ideal es que en ese caso a lo mejor habría que ver si realmente las presiones del tosedor, si es que se tiene un tosedor en casa, si están bien puestas, porque hay veces que simplemente mejorando los parámetros del tosedor hace que suban de la garganta a la boca. Hay veces que no, es cierto, hay veces que siempre se quedan ahí, por mucho que pongamos el tosedor provoca un cierre y nada. Entonces, vale, se puede utilizar el aspirador de secreciones, lo único que hay que tener mucho cuidado porque la cánula, la flexible, digo, lo que es no me sale el nombre, bueno, la pequeña cánula flexible que se utiliza, si choca contra las paredes de la garganta, pues al final, al aspirar, va generando como pequeñas heridas y eso provoca inflamación y puede provocar sangrado, etcétera. Entonces, hay que hacerlo con mucho tiento, con mucho cuidado y tratando de no tocar en la medida de lo posible en las paredes de la garganta para no provocar sangrado. Con respecto a la presión de la máquina de aspiración, imagino que es el aspirador de secreciones, ¿no? El pequeño aspirador. Generalmente vienen, en donde viene la presión, va a venir marcado un recuadro en verde, ¿vale? En el que nosotros podamos colocar, la agujita tiene que llegar a ese recuadro en el que está en verde, que es el que nos indica la presión idónea mientras estamos haciendo la aspiración. Hay cuidado, porque si por ejemplo, chocamos contra la pared de la faringe y aspiramos y vemos que la presión sube mucho, eso es porque estamos absorbiendo pared de faringe. Y ahí hay que parar, ¿vale? Entonces ahí, normalmente, la presión la vamos a programar donde está la cosita, digamos, la franja verde, y si vemos que cuando nosotros aspiramos la presión sube en exceso, eso quiere decir que es que estamos aspirando, probablemente estamos pegados a la pared y tenemos que dejar de aspirar, ¿vale? Eso así a distancia es un poco complejo de explicar. Si no, pues con el fisio o con un enfermero en casa o lo que sea, estaría bien verlo para que no haya problemas. Quiero saber cómo desinfectáis el ambú, si tiene que utilizar para varias personas. Gracias. Sí, el ambú normalmente, cuando nosotros cogemos el aire, hay una válvula que nos permite que el aire entre y cuando nosotros soplamos, esa válvula se cierra y el aire sale. Entonces, lo ideal, si se va a utilizar con varias personas, es poner un filtro entre la salida del ambú y la máscara. Entonces, de manera que si yo tengo la máscara del ambú, tengo el ambú, en medio se pone un filtro, como los filtros que se ponen en la ventilación mecánica, de manera que cuando el aire entra, además entra filtrado, y cuando la persona sopla a través del filtro, pues tenemos un filtro bacteriano, entonces todas las bacterias, virus que pueda haber, se van a quedar en ese filtro. De todas maneras, el aire nunca va a entrar de nuevo en el ambú. Si no, el ambú tiene que ser preferiblemente personal. Es decir, a no ser que trabajemos en un centro, tengamos un único ambú, pues en ese caso yo pondría filtro, pero si se puede, lo ideal es que el ambú sea uno por cada persona.
¿vale? Yo he encontrado bambús, hace poco compré unos por 14 euros en un sitio de internet, que no estaban mal. Al final tampoco se necesita que sea un bambú maravilloso, con un bambú pequeño vale. Entonces, lo ideal, utilizar uno por persona y si no se puede, poner un filtro en medio. Por otra vez, tengo dudas sobre cómo y cuándo es aconsejable trabajar la musculatura y por qué. ¿Cómo y cuándo es aconsejable trabajar la musculatura? Como os digo, siempre es aconsejable trabajar la musculatura o bien para el estiramiento o bien para mantener un tono idóneo. Un tono que nos permita mantener esa musculatura el mayor tiempo posible. Hay que pensar que un músculo, una persona que tiene una musculatura ya débil, conforme avanza la enfermedad, perderá antes la función. Entonces, si partimos de un músculo que está en buenas condiciones, ese músculo normalmente tardará más en perder su función. Entonces, por eso es por lo que trabajamos la musculatura. Lo que os decía, hay que tener cuidado en no excedernos. ¿Cómo sabemos si nos hemos excedido trabajando la musculatura? Pues si cuando terminamos de hacer unos ejercicios notamos molestia muscular o notamos que algo que yo era capaz de hacer antes, por ejemplo, yo me pongo a hacer ejercicios con pesas durante mucho tiempo y con mucho peso. Y cuando dejo las pesas, yo antes era capaz de tocarme la cabeza y ahora resulta que ya no puedo, no llego. Eso es que me he excedido, ¿vale? Nunca tiene que, una vez que terminamos los ejercicios, nunca tienes que terminar tan cansado como que no pueda, para no poder realizar ese movimiento que podías hacer antes. Y, como os decía, que te aparezcan dolores en el músculo, al cabo de 2 días unas agujetas importantes. Entonces, para trabajar la musculatura hay que trabajarla, hay que hacerlo, pero no hay que excederse, ¿vale? Entonces, es aconsejable trabajarla siempre y ¿por qué? Por lo que os comentaba. ¿Qué se puede hacer? Mi madre dice que por la noche tiene mucha sequedad de boca. Mucha sequedad de boca, imagino que será con la ventilación puesta o sin la ventilación. Porque a veces si es por la ventilación, es verdad que la ventilación mecánica seca mucho, porque el flujo de aire que entra es un flujo pues, un poco más rápido que el que nosotros metemos, entonces seca mucho la boca. A ver, ante eso a veces es difícil. A veces se plantea poner un humidificador a la ventilación, aunque no se recomienda porque hay más riesgo, pues que el humidificador es fuente de infección y demás. Si la sequedad es muy importante, pues entonces se puede consultar con el neumólogo, ver si está de acuerdo en colocar un humidificador, pero no es algo que se recomiende generalmente. Si estamos hablando de sin ventilación, la sequedad de boca, habría que ver si es que ella probablemente esté respirando por la boca mientras duerme y habría que ver si es que hay en la nariz algún tipo de problema que impida una respiración nasal, una respiración por la nariz cuando duerme. Entonces, la sequedad de boca en ese caso pues sería evaluar qué puede estar ocurriendo para que no respire por la nariz por la noche y si no, pues a lo mejor si no tiene ventilación, pues poner un vasito cerca para beber. Bueno, me imagino que eso lo habréis pensado ya. Somos fisioterapeutas y, como bien has dicho, teníamos entendido que no podíamos entrenar la musculatura como decides en qué fase hacer ejercicios. ¿En qué fase hacer ejercicios aeróbicos? Ejercicios aeróbicos los podemos hacer desde el principio. De hecho, lo recomendable es empezar desde el principio. Generalmente los ejercicios aeróbicos la frecuencia cardíaca que vamos digamos, a utilizar es un 65% de la frecuencia cardíaca máxima. Es decir, que la frecuencia cardíaca aumente hasta un 65% de lo que la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad de la persona. Entonces, si una persona tiene 30 años, su frecuencia cardíaca máxima es 190, pues vamos a trabajar como mucho en torno a un 60-65% de esa frecuencia cardíaca máxima. Lo podemos hacer desde el principio. Lo que decía antes, lo que hay que vigilar es que no nos estamos excediendo. Y la manera de saber si no estamos excediendo es, como os decía, mayor fatiga después de los ejercicios, no poder realizar ciertas cosas que antes de hacer el ejercicio sí podías realizar, o incluso cuando nos estamos excediendo mucho, hay un producto de desecho de los músculos que va a la orina y hace que la orina se vuelva muy oscura, ¿vale? Eso ya es cuando hay un exceso, hay una destrucción muscular importante, entonces, bueno, eso rara vez ocurre, pero es otro signo más. Entonces yo pienso que los ejercicios aeróbicos hay que implantarlos desde el principio, porque solicitan al corazón, solicitan al sistema respiratorio. Hay que tratar de mantenerlos el mayor tiempo posible dentro de las posibilidades de cada enfermo.
Luego, no sé si he respondido bien la pregunta, pero si hay alguna duda más, pues me decís sin problema. Mi madre tiene ELA vulvar y ahora tiene muchísimas flemas. Pensamos que es alergia. El neumólogo nos ha proporcionado un esente para la tos, pero no es suficiente. ¿Qué otros mecanismos hay para ayudar a expulsar las secreciones? Prefiero comentarlo. Sí, a veces el tosedor no es como dice mi madre, la purga Benito. Es decir, a veces el tosedor no funciona. A veces, sobre todo en personas con ELA vulvar, el tosedor, cuando nosotros metemos aire, por el propio aire que entra, la glotis se cierra. ¡Paf! Y entonces no permite entrar aire, y como no entra aire, pues luego no salen las flemas. Pues sí, pues eso es el principal problema que tenemos con el paciente, con la persona con ELA vulvar es ese. Es que a veces el tosedor no funciona. ¿Qué se puede hacer? Cambiar un poco los parámetros para ir viendo si hay algún parámetro que podemos, por ejemplo, disminuir la presión inspiratoria y mantener una presión inspiratoria más alta, disminuir los flujos, para ver si conseguimos unos parámetros en los que el tosedor sea eficaz. Si sigue sin ser eficaz, a veces lo que yo hago es utilizar la ventilación mecánica y en la fase inspiratoria pongo la máscara, que coja mucho aire y luego quito la máscara y la ayudo a toser con las manos, ¿vale? Es decir, lo que busco ahí, en vez de utilizar un aparato que me ayude a absorber, como vemos que no funciona, pues es utilizar o el ambú o la ventilación mecánica, algún aparato o el IPPB que he puesto en la imagen antes, para meter mucho aire y luego retirar la máscara y ayudar de manera manual a la tos. El objetivo en la ELA vulvar es que el problema en la ELA vulvar es que no entra aire bien porque se cierra la glotis. Entonces, si conseguimos un aparato que meta el aire un poquito más lento, como puede ser la ventilación mecánica, puede ser en algunos casos el ambú, que se llene bien de aire y luego le ayudamos con nuestras manos, mejoramos la eficacia. Luego llega un momento en el que ni siquiera eso es eficaz. Y ahí es pues, el gran problema, que por eso muchas veces una de las razones por las que en la ELA vulvar se pone la traqueotomía antes es por la dificultad de manejar las secreciones. Entonces ya llega un momento en el que se pone la traqueotomía porque no es viable manejar esas secreciones. Bueno, eso es a evaluarlo en cada caso, ¿no? ¿Es bueno hacer respiraciones con apnea en medio acuático como piscina o por el contrario es perjudicial? A ver, que yo sepa, la apnea en medio acuático en el caso de la ELA no ha demostrado que pueda provocar un beneficio. Que sea perjudicial, perjudicial sería pues lo mismo que estoy diciendo. Si vemos que al realizar esas apneas después tiene más sensación de falta de aire, bueno, pues hay más sintomatología. Está claro que trabajar en la piscina, trabajar en medio acuático es fantástico para personas con ELA. Para nivel respiratorio, porque ya simplemente el hecho de entrar en la piscina solicita un poquito más a la musculatura, incluso sin hacer apnea, simplemente entrando. Y a nivel funcional, pues porque en la piscina pueden hacer muchos más movimientos y mucho menos riesgo de caída, etc. Entonces, no te sé responder porque perjudicial, en principio, no tendría por qué ser si se toman las precauciones, pero que yo sepa a día de hoy, el hecho de realizar apneas no ha demostrado que haya un mayor beneficio. Buenos días, Raúl, soy fisioterapeuta y me gustará saber tu opinión sobre las técnicas de apnea de transpiración masiva en este tipo de pacientes. Bueno, es un poco lo que acabo de decir. Ya os digo que a veces la apnea hay que tener cuidado porque hay veces que hay técnicas que utilizamos los fisioterapeutas que es que pedimos que al final de la inspiración hagan una pequeña pausa y luego soplen. Si se refiere a ese tipo de técnicas, eso lo que buscamos ahí es simplemente que al final de la inspiración se abran todos los alveolos y que al final de la inspiración la presión se iguale dentro del pulmón y abramos más territorios. Eso sí está bien, o sea, eso sí que lo utilizamos y fenomenal. Si la pregunta era con respecto a las apneas que acabo de decir a nivel de la piscina, no tengo una respuesta. ¿Que se puede producir más fatiga? Podría ser, pero entonces hay que vigilar caso por caso. Si la fatiga es excesiva, pues vigilar caso por caso. ¿Cómo es mejor trabajar la musculatura inspiratoria? ¿Con el threshold IMT o con el incentivador volumétrico? Buena pregunta. El incentivador volumétrico no pone ninguna resistencia a la inspiración, ¿vale? Es decir, el incentivador volumétrico lo que te hace es, cuando tú coges aire, te va marcando cuánto aire coges y no te supone mayor carga de trabajo. El threshold IMT sí que tú pues con el muelle vas a poner un poquito más de resistencia. Eso quiere decir que cuando tú vas a coger aire vas a solicitar más fibras musculares. Entonces, trabajar la musculatura inspiratoria
con todas las precauciones, es preferible con el threshold IMT, porque de esa manera lo que vas a hacer es que vas a poner una ligera resistencia. Además, ahora creo que hay fisioterapeutas aquí. Guy Posteo hace unos años habla de una técnica con una resistencia inspiratoria para permitir abrir más las vías distales a nivel pulmonar. También podría, el hecho de utilizar el threshold IMT, también podríamos ponerle como un efecto adicional eso. Entonces, el hecho de utilizar el threshold IMT te va a permitir aumentar la carga y reclutar más fibras musculares. Lo de siempre. Cuidado de no provocar un exceso de carga, etc. Pero si queremos trabajar la musculatura inspiratoria, personalmente pienso que es el threshold IMT el que nos va a permitir, más que el incentivador volumétrico. ¿Existe alguna máscara para sistemas BiPAP que se ajuste mejor a la cara? Utilizamos algunas que no se apoyan en el tabique de la nariz, pero por la noche sale más el aire y pita la máquina. ¿Existe algún modelo mejor que el otro? Lo de las máscaras es el peor problema. O sea, generalmente, por lo general, se encuentra una máscara, casi desde el principio suelen las personas que se encargan de, pues eso, de las terapias respiratorias domiciliarias y demás, suelen encontrar máscaras y hay muchísimos modelos de máscara. El problema es que pues uno te apoya más en un sitio, otro te apoya más en otro. ¿Qué es lo que suelo decir yo? Es que se tengan dos tipos de máscaras que se puedan utilizar. Es decir, que si hay una máscara que apoya mucho a nivel de la nariz, tener otra máscara que se pueda utilizar a lo mejor durante el día, que sea simplemente nasal y que permita que no realice ese apoyo. De manera que si durante la noche se utiliza uno, durante el día se utiliza otra. Si solo se utiliza la ventilación por la noche, pues a lo mejor durante un tiempo utilizar una y al cabo de unos días utilizar la otra. Lo ideal, que no es fácil, es tener dos tipos de máscaras diferentes que se adapten a ti para cambiar los apoyos. El neumólogo le ha indicado que ya utilice la máquina de asistencia a la respiración a demanda. ¿Podemos seguir trabajando con la fisiorespiratoria? Sí, por supuesto. El hecho de que se utilice la máquina de asistencia a la respiración a demanda, eso quiere decir que cuando cuando esta persona necesite, se note que le falta aire o que necesita hacer un esfuerzo o lo que sea, que se la ponga. Eso no tiene nada que ver y, de hecho, ahí es importantísimo el trabajo de la fisiorespiratoria porque va a permitir, pues como he estado diciendo, que la caja torácica siga teniendo movilidad, hacer ejercicios que permitan coger más aire, eliminar las flemas. Entonces, sí, es importante seguir trabajando con la fisiorespiratoria hasta el final. Al hablar toso por la tarde no puedo hablar las cuerdas vocales fatigadas. Tengo espasticidad e hiperreflexia. Claro, el problema de la espasticidad en las cuerdas vocales es ese. Es que cualquier cosa, a veces incluso a nivel emocional, que si te emocionas o lo que sea, puede provocar un espasmo a nivel de las cuerdas vocales. Sobre eso, pues es que es controlar con la medicación, ver con la medicación, ver cuáles son las situaciones en las que te provoca más ese espasmo de las cuerdas vocales y tratar de evitarlas o tratar de controlarlas. ¿Es recomendable hacer apnea 2 segundos para mejorar el intercambio de gases en pacientes de ELA? Vale, esto yo creo que lo he comentado antes. Sí, la apnea de 2 o 3 segundos al final de la inspiración puede mejorar el intercambio de gases y sobre todo va a provocar que la repartición del aire dentro del pulmón mejore. ¿El tosedor por la tráqueo es práctico para los ejercicios pulmonares? La pregunta, no sé si se refiere, pregunta de Marco, que dice el tosedor por la tráqueo. Es decir, utilizar el tosedor con la tráqueo para aumentar la cantidad de aire que entra. Es preferible utilizar el ventilador. El tosedor al final está hecho para ayudar a expulsar las flemas. Pero yo mismo, en algunas ocasiones, si no tengo ventilador o si, bueno, la persona con tráqueo siempre tiene, pero si por la razón que sea no considero que es mejor, a veces he utilizado el tosedor para ayudar a meter más aire. Se puede utilizar, no hay contraindicación, siempre que se controlen bien los parámetros y demás. Pero en ese caso, si lo que buscamos es hacer ejercicios para expandir, pues podemos utilizar el ventilador y, como os decía, os he dicho durante la presentación, poner un segundo programa, hablando con el neumólogo, con la persona de referencia, un segundo programa de fisio, que podamos meter más presión o más volumen y que nos permita hacer durante unos minutos ejercicios respiratorios. Entonces, es preferible utilizar el ventilador más que el tosedor.
¿Puede usted escuchar a la doctora de alguna manera? ¿Habéis pensado colgar en algún sitio? Ah, bueno, eso lo responde María después, ¿no? Creo que sí, se está grabando y se colgará después, ¿verdad, María? Sí, vale. Vale, dice que sí. Desde que utilizo tanto la máquina como la utilizo en el BiPAD, tengo la lengua blanca. ¿Es normal? ¿Por qué recomiendas no utilizar el nombre? No es que recomiende no utilizar el humidificador, ¿eh? No, lo que pasa es que es cierto que generalmente primero se trata de probar, por lo menos la experiencia que tengo yo pues, tanto aquí en Madrid como cuando he visto pacientes enfermos de ELA en Francia, es que se intenta probar sin humidificador, porque el humidificador es un extra que puede provocar, o sea, que primero es más engorro porque tienen más aparatos y segundo, pues el humidificador hay que limpiarlo muy bien todos los días y quitar el aire perdón, el agua todos los días, limpiarlo, luego renovar el agua a diario, porque al haber agua, las bacterias les gustan en medios húmedos. Entonces, el humidificador puede ser fuente de infección. Por eso es por lo que primero se intenta no utilizar el humidificador. Sé que hay neumólogos que prefieren, a lo mejor desde el principio, utilizar el humidificador, porque es cierto que el aire que entra en la BiPAP es un aire muy seco, pero en la medida de lo posible se prueba sin humidificador y después ya se pone el humidificador si realmente la persona tiene mucha sequedad de boca o no soporta la ventilación. ¿Mm? Vale. ¿Y qué parámetros recomiendas para el programa de fisio de las máquinas de... eso es que no... eso si quieres, Amaya, que imagino que es fisio, sería hablarlo porque eso es dependiendo mucho de cada paciente. Básicamente, lo que hacemos es, si es un programa de presión, ponemos otro programa también de presión y aumentamos la presión y disminuimos el flujo. ¿Vale? De manera que si aumentas la presión, disminuyes el flujo, la inspiración es más larga y aparte tenemos que reducir la frecuencia respiratoria. Lo de la lengua blanca, sí. Aparte tenemos que reducir la frecuencia respiratoria para que al hacer inspiraciones más profundas, si tú sigues manteniendo una frecuencia respiratoria de 12, 14, 16, no te va a permitir, en mitad de una inspiración se va a cortar y va a aparecer otra. Entonces, bueno, eso ya es un poco más técnico, que yo encantado si quieres que hablemos o lo que sea, pues sin problema. ¿Vale? Y lo de la lengua blanca, en principio la lengua blanca no tiene por qué ser por el humidificador, que yo sepa. A veces la lengua blanca aparece cuando hay reflujo, ¿vale? Cuando hay reflujo, es decir, contenido del estómago que sube hacia la boca y como que ensucia la lengua, ¿vale? Entonces, vigilar si realmente es por el humidificador, que yo no lo sé, que vamos, yo no lo he visto nunca, puede ser a lo mejor por exceso de saliva o que quede blanco, no lo sé, pero a veces es más algo que viene de tipo, es decir, que viene del estómago por algo de reflujo o algo así, que yo sepa, a no ser que pueda haber también cándidas en la boca, que eso también puede provocar que la lengua sea blanca, ¿no? O sea, que se ponga blanca. Eso consúltalo no te sé decir, consúltalo mejor con el neurólogo, el neumólogo, para que te puedan decir. Y Ya yo creo que ya. está, ¿no? Todas las Sí, preguntas, que ha habido varias, ¿no? sí, Bueno, fenomenal, sí, fenomenal. sí. A ver, el taller lo compartiremos, ¿vale? En la página web de Adela de Adelante y en redes sociales para la gente las personas que no pueden asistir o, bueno, o si quiera volver a verlo, ¿vale? Las preguntas que ahora no se ya hayan ocurrido, pero luego se ocurran y aparezcan, pues nos las podéis hacer llegar bien a Adela o bien a Adelante y nosotros las hacemos llegar a Raúl para que nos responda, ¿vale? Aunque Raúl ya lo ha comentado, yo quiero recalcar que, bueno, que las técnicas, inicialmente sobre todo, pues hacerlas bajo la supervisión e instrucción de profesionales, tanto sanitarios como fisioterapias, ¿vale? Y bueno, yo creo que si quieres añadir algo más, Raúl. No, simplemente eso, que esté a disposición si surgen dudas después, lo que sea, que yo encantado de resolverlas y que nada, con placer, que espero que les haya servido, que sepan un poquito más lo que podemos hacer y que luego, pues eso, las dudas que puedan ir surgiendo, a veces también pues, con el propio fisio, con el propio neumólogo, enfermero y demás, son cosas que se pueden ir viendo porque cuando son así muy específicas, está bien que se vean caso por caso. Sí. Pues nada, Raúl, muchísimas gracias Claro. por tu tiempo, por estar con nosotros en nuestro taller. Ha sido, la verdad es que muy completo. Bueno, me ha gustado mucho. Nada, muchas gracias a ti y muchas gracias a Adela también y a todos los asistentes, ¿vale? Nos vemos muy pronto y nada, que para lo que necesitéis,
aquí estamos, ¿vale? Un saludo, un beso. Hasta luego, Adiós. adiós, adiós.